Sí, buenas noches. Si escuchan personas aquí es que hoy tenemos, ¿cómo es? Público en vivo. Público en vivo en el programa. La familia Ortiz García nos acompaña, que están aquí. Me acompaña mi esposa. Muy bienvenidos. Un placer saludarles. Hoy vamos con mi versión acerca del conflicto entre Israel e Irán, que es otro capítulo de la situación que estamos de la guerra árabe-israelí que comenzó en el año de bueno, Israel inició como nación en el año de 1948, pero desde antes ya habían conflicto con Miguel Ángel Baret, muy bienvenido. Ya desde antes había resistencia de los árabes palestinos a la presencia de los judíos en Palestina, aún reconociendo que los judíos pertenecen a Palestina, a Filistea, como le puso Adriano. Así que esto no es más que otro capítulo de la misma historia que estamos viviendo. Del Matos, muy bienvenida también. Miguel Ángel Baret, creo que ya te dije bienvenido. Un placer tenerte por aquí. Algún día tendremos que juntarnos a conversar. Lucy Sánchez, muy bienvenida también. Si me permiten, yo voy a orar en este momento. Señor y Dios, muchas gracias por la bendición de poder conversar con mis amigos que se conectan y con aquellos que lo van a ver luego. Bendícenos y danos sabiduría en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, en esta situación nosotros tenemos que ver los aspectos ideológicos que hay. También tenemos que analizar a fondo lo que ha sucedido. Y déjenme decirle que no es la primera vez que Israel ataca reactores nucleares de estados árabes o países vecinos. En el año de 1981 Israel destruyó el reactor de Osirak en Irak. Era un reactor que estaba siendo construido, creo que con apoyo de Corea o de Francia, uno de los dos. Luego, Al-Kibar, el reactor de Al-Kibar, en el año 2007 fue destruido también por Israel. Y también, y ahora con Irán ha vuelto a atacar, pero esta vez no más Marci Villamar. Muchas gracias y gracias por el sacrificio de ver mi programa a las 4:30 de la mañana. Te confieso algo, yo no lo hubiese hecho, pero yo te doy las gracias. El asunto es el siguiente. Una cosa es la supervivencia como nación y otra cosa es la supervivencia de un régimen que gobierna una nación. Por ejemplo, si yo me siento en la silla del Ayatollah Khamenei, pues yo tengo que entender que el Ayatollah Khamenei está defendiendo su régimen, el gobierno que está impuesto sobre una gran parte del pueblo iraní. No todos los iraníes quieren al gobierno de los ayatolás, no lo quieren. De hecho, el gobierno iraní ha tenido que ceder con respecto a la imposición del velo en las mujeres, porque ustedes recordarán que cuando Mahsa Amini fue asesinada en el año 2022, porque no tenía el velo bien puesto, se desató una gran rebelión en Irán que se saldó con la muerte de muchísima gente. Bendecida noche, Norma, bendecida noche. El gobierno, el régimen de los ayatolás mató mucha juventud, los ahorcaba. No se sabe exactamente cuánta gente murió. Hay algunos que hablan de 150, otros hablan de 500. Es como la matanza de Tiananmen de 1989, que nunca se sabrá exactamente cuánta gente murió, o como la poblada de abril del 84 en Santo Domingo, República Dominicana, como que nunca se va a saber cuánta gente exactamente murió. Así que el régimen iraní se está defendiendo, está reaccionando, se está defendiendo. ¿Por qué Irán quiere tener armas nucleares? Pues por la misma razón que Corea del Norte tiene armas nucleares, para defenderse, para amenazar, para amedrentar, para disuadir
de que se los ataque. Para eso lo tienen, por lo mismo lo tiene Irán, perdón, lo tiene Pakistán, lo tiene la India, aunque la India y Pakistán se enfrentan, pero se enfrentan con armas convencionales. India se enfrenta a China, que también es una potencia nuclear, pero lo hacen con armas convencionales. Pakistán y la India tienen armas nucleares, pero se enfrentan de manera convencional. Eso es lo que busca el gobierno iraní es perpetuarse en el poder. Israel es una amenaza para el gobierno iraní, pero no para la nación iraní. O sea, no es una amenaza existencial para Irán como nación, sino que es una amenaza existencial para el gobierno iraní. Es como la guerra de Ucrania y Rusia. Ucrania no es una amenaza existencial para Rusia como nación, como pueblo, como Estado-nación. No es una amenaza. Sin embargo, Rusia sí que es una amenaza existencial para Ucrania, porque Rusia quiere desaparecer a Ucrania como nación. La quiere desaparecer como tal. Por lo tanto, los ucranianos se están defendiendo porque pueden desaparecer como nación. Y ahí entonces entramos con la posición de Netanyahu y de los judíos. Los judíos no están contentos con Netanyahu. No lo están. No están contentos con la guerra en Gaza, no están contentos, aunque la reconocen como una amenaza después del 7 de octubre del 2023, ellos no están contentos con eso. Sin embargo, la guerra contra Irán sí aglutina a los judíos alrededor de su gobierno. Todos están de acuerdo, fundamentalmente. O sea, la mayoría del pueblo judío, de los judíos, están de acuerdo con la guerra contra Irán porque reconocen que Irán es una amenaza existencial. Usted me dirá, no, pero Irán no es una amenaza existencial. Sí lo es para Israel. Porque los ayatolas, un segundito, dice Wilmy, muchas bendiciones, líder. Hoy estaba en una maestría virtual internacional y le pregunté, y la pregunta era, un segundito, aquí le doy, un segundito, Wilmy. ¿Usted cree que Israel puede ser destruido como nación? Bueno, si una persona se pasa todo el tiempo diciendo que tú eres el pequeño Satán y que hay que destruirte, yo miraría las acciones que ha tenido. Hamas tiene el propósito de destruir a Israel, desde el río hasta el mar. Ellos quieren que todo sea para los palestinos. Eso significa, desde el río hasta el mar, significa que Israel desaparezca. Hezbollah también tiene el mismo propósito. Y también la yihad islámica, y también las brigadas Quds. O sea, toda esa gente tiene ese propósito. Yo no estoy hablando, lo voy a decir ahora y lo voy a reiterar varias veces durante la noche, no estoy hablando del punto de vista religioso, ni profético, ni nada. Yo estoy hablando simple y llanamente desde el punto de vista político, geopolítico, militar y de todo eso. Olvídense de la parte religiosa que no cabe. Aquí yo estoy hablando simple y llanamente de geopolítica, de política y cosas así. Entonces, los ayatolas han manifestado de manera consistente, no solamente de manera verbal, de manera consistente que su propósito es destruir al pequeño Satán. El gran Satán es Estados Unidos, les queda lejos, y el pequeño Satán es Israel. Entonces ellos dicen que van a destruir a Israel, que Israel debe desaparecer. Las acciones que los proxies son aliados que tú mandas a pelear para tú no ir, pero que tú financias y armas. Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica, Brigadas Quds, y todos esos yihadistas que hay, las acciones de ellos apuntan a la destrucción literal de Israel como nación. No los quieren ahí. Y las evidencias están ahí, solamente hay que leer la historia y los hechos. Entonces,
Israel no es una amenaza para Irán como nación. Israel es una amenaza para el régimen iraní, para los ayatolas. Pero hay que tomar en consideración que incluso los mismos iraníes, una buena parte de ellos, están de acuerdo con Israel. Ellos quieren liberarse del régimen iraní. De hecho, y esa es mi muletilla, yo siempre digo de hecho el que Israel haya podido establecer el Mossad, el servicio secreto de Israel, la CIA israelí, esté operando dentro de Irán, y desde dentro de Irán, como hicieron los ucranianos, yo creo que hay un vínculo fuerte en la manera en que operan los judíos, los israelíes, y que operan los ucranianos. Ustedes recordarán cuando Ucrania atacó bases bien dentro de Rusia, utilizando camiones y lanzando drones. Pues los israelíes también hicieron lo mismo ahora en el ataque contra Irán. Metieron camiones y dentro de Irán, y desde ahí mandaron drones para atacar. Pero no solamente eso, tienen ubicado a todos, mataron a una gran parte de los líderes militares, de los jefes militares iraníes, los tenían ubicados y los mataron. Y mataron también a científicos, físicos nucleares iraníes que trabajan en el proyecto nuclear iraní. No que Irán solamente está tratando de hacer, utilizar el plutonio para generar electricidad. Usted no enriquece plutonio al 60% solamente para generar electricidad. Y usted no viola las normas de la Organización Internacional de Energía Nuclear solamente con el propósito de generar energía, porque en Europa hay muchísimos reactores nucleares, en Estados Unidos hay reactores nucleares, en Australia hay, en todas partes hay reactores nucleares que se utilizan con fines civiles para generar electricidad. Pero ellos se apartaron de las recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Nuclear y continúan enriqueciendo uranio a niveles militares. Por lo tanto, el régimen iraní está tratando de protegerse. Si yo fuera un ayatollah o fuera miembro del régimen, pues yo estuviera haciendo lo que ellos hacen, como hizo Kim Jong-un y el padre de él, que hicieron armas nucleares para que nadie se meta con ellos. Esta gente son locas, son capaces de lo que sea, no se metan con eso. Entonces, eso es importante. Pero también nosotros tenemos que ver que la posición judía es todavía más grave, porque está hablando de su existencia como nación. Los ataques, no solamente del 7 de octubre del 2023, sino todos los que han habido, apuntan a la destrucción de Israel. Hay una cosa que yo quiero llamar la atención. Y es que, si ustedes se fijan, los ataques israelíes están dirigidos mayoritariamente a instalaciones militares o nucleares, o a civiles que trabajan en el programa nuclear o que trabajan en los organismos de propaganda del régimen iraní. Pero los ataques iraníes pues están atacando hospitales y cosas así. Usted va a decir, bueno, porque Israel atacaba hospitales en Gaza y cosas así. Sí. Pero los ataques israelíes van destinados mayoritariamente hacia el establishment militar iraní. ¿Por qué? Porque los israelíes están cortejando a la población civil iraní para que se levante. De hecho, hace poco, creo que fue ayer o esta mañana temprano, Israel bombardeó la sede de la policía secreta iraní, la policía iraní que trabaja precisamente en perseguir a los disidentes del gobierno, a los que se oponen al gobierno.
¿Por qué? Porque Israel está tratando de hacer que el pueblo se levante en contra de los ayatolás. No creo que vaya a suceder así, porque acuérdense que el gobierno de los ayatolás tiene la Guardia Revolucionaria, que tiene alrededor de 150.000 miembros, está mejor armada que el ejército, tiene al ejército, que creo que anda por la misma cantidad o más, y también tiene una milicia civil que tiene alrededor de 5 millones de miembros. O sea que sí los judíos quieren un cambio de gobierno en Irán, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Yo les recomendaría que sigan con su objetivo que tiene que ver con la amenaza existencial que tienen con el sistema, con el programa nuclear iraní. Eso es lo primero que hay que ver. Eso es lo primero que tenemos que ver, lo primero que tenemos que analizar. Entonces, el día 13, Israel lanzó la operación El León que se levanta para frenar el ataque, el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán, aunque me digan que no. Yo creo que sí, que Irán está en eso. Se estaba previsto que un día antes del ataque, un día después, o sea, un día antes del ataque, los Estados Unidos tenían planeado reunirse con Irán en Omán para continuar con sus discusiones acerca del programa nuclear. ¿Cómo llegamos a un acuerdo sobre esto? Lo que se le está proponiendo a Irán es que en vez de desarrollar un programa nuclear militar, haga uno de uso civil para generar electricidad. A partir entonces de ahí pues, comenzó la lanzadera de cohetes y cosas así. Irán tiene muchos misiles, es bueno fabricando misiles inclusive hipersónicos y le ha dado fuerte a Israel. Yo estaba pensando que Israel ha matado más gente en Irán de la que Irán ha matado en Israel con la lanzadera de misiles y de cohetes y de drones. El asunto es el siguiente. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses mataron 17 millones de chinos. 17 millones de chinos mataron los japoneses en China. Y los japoneses perdieron como 3 millones de personas. Los norteamericanos no mataron tanta gente, pero tenían una base industrial bastante fuerte, los americanos. Entonces el asunto no es quien mate más gente, sino quien tenga mayor base industrial para trabajar, para desarrollar armas, para crecer. Entonces, eso es lo que está. Nosotros no podemos mirar. Me puse a pensar en Israel. El asunto no es matar gente. No es matar gente. El asunto es si yo tengo las bases suficientes, la fuerza para sostenerme. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración es Israel pudiera atacar yacimientos petroleros y toda la base de producción de petróleo de Irán. Pero el principal cliente petrolero de Irán es China. Y yo no creo que Israel quiera que China se involucre porque el 90%, 80-90% del petróleo de Irán se exporta hacia China. Si China ve que ese suministro de petróleo va a ser cortado por ataques israelíes, pues yo creo que China va a intervenir inmediatamente, si no es que lo está haciendo ya. Y Corea del Norte, y Rusia, toda esa gente puede que estén interviniendo. Entonces, ¿a dónde yo quiero ir con todo esto? Hay mucha gente hablando de religión y en este tipo de cosas. Yo, en ese sentido, yo soy materialista. Yo soy materialista, yo veo las cosas desde el punto de lo que hay, Un régimen, el régimen de los ayatolás, que quiere
sobrevivir, que quiere permanecer. Es un régimen que está impuesto al pueblo iraní. No comenzó como algo impuesto. Ustedes recordarán que en el año de 1979 hubo una poblada. El pueblo iraní se levantó contra el Shah de Irán. ¿Por qué? Porque era un régimen represivo, abusivo, había una crisis económica y todas las clases sociales, los ricos, los pobres, la clase media, los obreros, los comunistas, los socialistas se levantaron contra el Shah de Irán. Una de las fuerzas que se involucró, que no era la más grande, fue precisamente el ayatollah Rumenei Khomeini, que capitalizó. Como eran diferentes fuerzas que estaban divididas, cuando el Shah de Irán sale, entonces Ruhollah Khomeini comenzó poco a poco a capitalizar y como estaba cohesionado con fuerzas islámicas, entonces se hizo cargo, se apoderó del gobierno y entonces comenzó a perseguir a aquellos que habían atacado y que no estaban de acuerdo con él, con los ayatolás. Comenzó a perseguir a los socialistas, a los comunistas, a los liberales, toda esa gente lo comenzó a perseguir y están ahí todavía. Desde el año de 1979 hasta la fecha, están ahí hasta ahora. El régimen de los ayatolás no la tiene todas consigo ahora mismo en Irán. Por lo tanto, como no la tiene todas consigo ahora en Irán, entonces ellos están comenzando a ceder. Ya las mujeres iraníes andan sin velo en la calle. Y la policía religiosa que ellos tenían, la tuvieron que quitar del medio porque hay una rebelión. La inflación en Irán anda por el 30%, la anualizada. O sea, los precios son caros. Es caro vivir en Irán. Hay mucha gente pobre y las cosas no funcionan bien. Yo no digo que Israel sea un paraíso. Y también se puede decir una cosa. Hay mucha gente en contra en Israel de cómo van las cosas en Gaza. Hay mucha gente en Israel. La coalición de gobierno que hay en Israel sí está de acuerdo con la guerra en Gaza y está de acuerdo con que se apropien de terrenos en Cisjordania. Pero el grueso de los judíos no está de acuerdo con eso. Y la justicia está esperando que Bibi Netanyahu deje de ser primer ministro para meterlo preso, para juzgarlo, porque hay unos casos de corrupción ahí que están pendientes. Entonces, dice Pablo Félix, estaba mirando hace un rato que China y Rusia habían llamado a Israel de manera directa, buscando detener los intercambios. La guerra de 1967, Pablo Félix, los rusos hablaron con los americanos y le dijeron, en la guerra de los 6 días, ¿te acuerdas? 1967, yo sé que tú andabas por ahí rodando. Los rusos intervinieron directamente ante Estados Unidos y le dijeron, si ustedes no frenan a Israel, nosotros vamos a intervenir. En la guerra de 1973 también pasó lo mismo. Pero son cosas que se quedan inconclusas, que no se resuelven. Estaba conversando con alguien esta tarde sobre este tema y le decía que en el año de 1983 Bill Clinton cometió muchos errores como presidente norteamericano. Uno de los errores que Bill Clinton cometió durante sus 2 periodos de gobierno en Estados Unidos fue exigirle a Haití que abriera su mercado a las exportaciones extranjeras. Y eso causó te respondo ahora, Miguel Ángel Varela. Estoy ahora en mi perorata con Pablo Félix. En el año de 1983, durante el gobierno de Clinton, que fue de 92 al 2000, ¿qué pasó? Que Bill Clinton le exigió a los haitianos que abrieran su mercado. La apertura del mercado acabó con la producción arrocera en Haití y con otro tipo de producción que ellos tenían. Acabó con... La economía haitiana no estaba buena, pero la hundió. En el año de 1993, los rusos, que no era Unión Soviética ya, era Federación Rusa, en el 93,
se comunicaron con los americanos y le exigieron a Ucrania que entregara las armas nucleares que tenía. Si Ucrania hubiese tenido armas nucleares, la guerra existencial que Ucrania está luchando con Rusia ahora no se estuviera dando, porque es muy difícil que se metan con naciones nucleares. Eso es lo que están buscando los iraníes. Miguel Ángel Barret, desde 14 de mayo de 1948, cuando Israel declara su independencia, al otro día de haberse vencido el mandato, que tenían los británicos, pues Israel de una vez declaró su independencia. Que era lo que tenían que haber hecho los palestinos también, crear su Estado en ese momento, porque la resolución 181 de un año antes le autorizaba la creación de 2 estados. Pero nunca han querido los árabes, nunca han querido que exista la nación hebrea en Palestina. Nunca lo han querido. Israel es la tacita de plata de ahí. Israel no tiene todo el petróleo que tiene Arabia Saudita, ni que tiene los Emiratos Árabes Unidos, ni nada por el estilo. Si oyen cualquier ruido aquí, acuérdense que yo tengo público en vivo. Hoy está mi esposa y la familia Ortiz García aquí con nosotros. Así que si oyen cualquier ruido, es que tengo público en vivo. Entonces, no, muchas gracias. Entonces, ¿por qué? Ellos no quieren. No quieren, ellos quieren que el terreno sea para los palestinos. Estuve viendo hace un tiempo un seminario acerca de la economía de los estados islámicos. Los países islámicos que mejor están económicamente son los que tienen petróleo. Esos son los que están mejor. Pero los países islámicos que no tienen petróleo no están muy bien económicamente. ¿Por qué? Porque no hay no me explico. Ellos estaban tratando de explicar cómo es la situación y realmente no es una situación holgada. Yo no estoy en contra del Islam ni nada por el estilo. Cada quien que viva como pueda, como quiera, que crea como quiera. Creer es un acto de la voluntad. Usted cree lo que usted cree. Yo soy adventista del séptimo día. Hace muchos años que yo no tenía, que yo no había dejado de ser. Yo dejé de ser anciano hace como un mes. Anciano de iglesia. Entonces, ahora me siento así como en el aire, como perdido en el espacio, porque tengo prácticamente toda mi vida siendo anciano de la iglesia adventista, pero es un acto de mi voluntad, es lo que yo creo, es lo que he estudiado, es parte de mi ser. Entonces, yo entiendo que ustedes recordarán como en los años 60, Cuba sintió la necesidad de exportar su revolución. ¿Ustedes recuerdan eso? Ustedes recordarán también que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China también tenían la necesidad de exportar su revolución. Los cristianos tenemos la necesidad de exportar el evangelio. Pues Irán tiene esa misma necesidad. Lo que pasa es que Irán, tal y como hicimos los cristianos en el año 900 y pico de la era cristiana, en el año 1000, sentimos la necesidad de exportar el cristianismo a través de las cruzadas. Pues Irán está sintiendo esa misma necesidad de exportar su revolución, su criterio, pero a través de las armas. Entonces, el régimen de los ayatollah apoyó a Hezbollah. Hezbollah es una organización que se impuso al Estado libanés. Se apropió, llegaron como refugiados, se armaron y enfrentaron al Estado libanés y se quedaron con el Estado libanés. Las acciones de Israel en contra de Hezbollah han permitido que el Estado libanés pues se esté levantando. También apoyaron al Estado sirio. Se quedaron prácticamente, y lo intentaron con Jordania, pero el rey jordano de ese entonces, que se me fue el nombre ahora, pero él se paró en dos partes y dijo, no, aquí ustedes no se van a quedar con Jordania,
Y fue a tiro que sacaron a los palestinos de Jordania luego de la guerra del 60, en los años 70. Tuvieron que sacarlo a tiro a los palestinos. Si usted le pregunta a Egipto, a los estados árabes, al mismo Irán, si están dispuestos a aceptar a refugiados palestinos, le van a decir que no. Que no. Una de las razones es que ellos entienden que Palestina es para los palestinos. Esa es una amenaza existencial para Israel. Y otra de las razones para eso es que no quieren a los palestinos con ellos. Y es terrible. Los palestinos pudieran estar viviendo muy bien desde el punto de vista de la vista mía. Y yo soy miope, aunque no tenga los lentes puestos aquí, yo soy un miope terrible. Pero el asunto es que no los quieren. Entonces, ¿dónde voy? Israel está luchando una lucha existencial. El régimen de los ayatolás está luchando una lucha existencial para su régimen, porque Israel no está amenazando a Irán como nación. Está amenazando a el régimen de los ayatolás. Israel quiere un cambio de gobierno. Va a ser difícil. ¿Por qué va a ser difícil? Ustedes recuerdan a Yugoslavia. Mientras Josip Broz Tito fue jefe de Yugoslavia, esas naciones que eran diferentes se mantuvieron unidas. Irán no está solamente compuesta de iraníes, o sea, de la etnia fundamental de los iraníes, sino que hay diferentes, están los kurdos, hay muchísima gente. Si cae el régimen, puede pasar lo que sucedió en Libia. Libia se desmembró y todavía hay guerra civil en Libia. Entonces, cuando uno se plantea este tipo de cosas, entonces uno tiene que pensar qué va a pasar después, cuál es la estrategia de salida. Entonces, usted tiene el ejército, usted tiene la Guardia Revolucionaria de Irán, usted tiene las diferentes etnias que hay, usted tiene, o sea, es que es un lío tremendo. Y eso es difícil. ¿Cuál es la posición norteamericana? Los norteamericanos saben lo que quieren, pero nadie sabe lo que el señor presidente va a hacer. Él mismo lo dijo. Él sabe lo que va a hacer. Pero nosotros no. Ahora mismo hay creo que 3 portaaviones en el área. Hay 3 portaaviones en el área. El asunto es que, y también se dice que los norteamericanos han ayudado a frenar las andanadas de misiles que han derribado muchos misiles de lo que han enviado los iraníes contra Israel. O sea, sí están involucrados y también se dice que han proporcionado inteligencia. Una de las cosas más importantes en una guerra es la inteligencia. Usted tiene que saber qué está pasando, qué va a pasar, dónde están y cómo. El Mossad ha hecho un tremendo trabajo identificando desde dentro de Irán. Tiene muchísima gente y eso lo hacen con el apoyo de iraníes que quieren salir del régimen actual. Entonces, ya para terminar, porque he hablado demasiado, tengo 35 minutos hablando, el asunto es el siguiente. Hay una amenaza existencial para el régimen de los ayatolás. Hay una amenaza existencial para ellos, por eso quieren armarse de manera nuclear. Pero hay una amenaza existencial para Israel como nación. Y lo que están haciendo los judíos es defenderse. Entonces, cuando usted va a analizar este tipo de cosas, usted dice, ¿por qué este pelea y por qué este pelea? Usted puede hablar de muchísima ideología y muchísimas cosas, ideología de género, y lo que le dé su gana, la ideología que usted le dé su gana la puede meter ahí. Pero el asunto es la existencia lo que está primero. La existencia del régimen está en juego. La existencia de Israel como nación, de los 9 millones de judíos que viven en Israel, de la economía más poderosa, la más tecnificada, la más liberal, la que le da derechos a todo el mundo que no tienen en ningún país árabe. Eso está en juego. Y otra cosa final que quiero decir, Mohammed bin Salman dijo que si Irán consigue armas nucleares, pues que
Arabia Saudita también va a conseguir armas nucleares. Entonces, nosotros sabemos que Israel tiene armas nucleares, todo el mundo lo sabe, aunque nadie lo dice. Israel tampoco dice nada, pero Israel no está utilizando armas nucleares para atacar a nadie. Utiliza sus fuerzas armadas, que son poderosísimas. Así que esa es la situación que estamos viviendo, ese es mi punto de vista. Yo no sé si les quedó claro, si aprendieron algo con todo lo que les he dicho, pero yo quiero sí decir que Dios está... Un segundito, voy a leer algo. Mi esposa me dijo que acabe ya, que tengo que acabar, eso es una realidad. No puedo seguir parloteando la noche entera, hay más cosas que hacer, pero yo publiqué algo hoy en mi cuenta de Facebook. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo que concierne a su iglesia. O sea, Dios está al control de todo esto. También no todas las batallas cumplen profecías específicas. Aquí todo el mundo, desde que alguien tira 2 tiros de una vez, habla de Gog y de Magog y toda esa cosa. Porque nosotros somos buenos para eso, para estar inventando. Tiraron 2 tiros en, digamos, un pueblo de un campo dominicano. En Jaibón tiraron 2 tiros. Apocalipsis 18:3. De una vez la gente me mete 2 versículos y 3 textos de la NSA porque alguien tiró 2 tiros en Jaibón. De una vez. No, eso no es así. Eso no es así. Batallas que tuvieron que ver con profecías bíblicas. Gaugámela, cuando Alejandro Magno acabó con el imperio medo-persa. Cuando Ciro tomó a Babilonia en el 539. Cuando en el año 70 Tito Vespasiano tomó a Jerusalén y quemó el templo. Esas son batallas que cumplían profecías específicas. Pero la Segunda Guerra Mundial yo no creo que cubriera una profecía específica. Lo que sí cumple todas esas guerras y todas esas cosas caben en Mateo 24 del 6 al 8. Entonces, yo voy a terminar porque yo no he cenado todavía, tengo que cenar. Yo soy un hombre mayor de edad, como ven mi barba blanca indica que estoy viejo ya, así que permítanme orar. Gracias Dios por permitirnos exponer este tema en esta noche. Danos sabiduría, Padre, danos sabiduría. Y ten piedad de los que están sufriendo. De los que están sufriendo los bombardeos, de los que están en los escombros, de los que están en los refugios, de la gente que ha tenido que salir huyendo de su casa, de todo eso ten piedad. Te lo ruego en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Buenas noches, duerman bien.